Cuando sea grande quiero ser como Aldo Cívico. Ya soy muy grande, ya lo debería ser, ojalá, pero por eso la invitación a Aldo, porque hoy soy conveniente. Ok, Hoy soy me gusta. conveniente. Quiero que la gente que está viendo o escuchando el Sí, podcast aprenda un montón. ok, Pero soy conveniente porque para mí esto también se está convirtiendo en una maestría de vida. ok, Yo soy conveniente porque quiero aprender. Pues el hombre mm, que le susurra a los grandes líderes y políticos del mundo, tenerlo aquí es un honor. Pues, y además que me pueda dar una asesoría, entonces espectacular. Entonces soy fantástico. conveniente. Mentiras, Aldo, qué rico tenerte aquí en de alto rendimiento, una palabra que, o una expresión que usas muy a menudo. Total. Eh, y aquí en Medellín, No, en tu Vanessa, casa, porque Medellín es tu exactamente. casa. Sí, es una de las casas que tengo en el mundo. Una vez yo leí que Salman Rushdie decía que él es un hombre multiraíces, Ujú. porque nació en India, Ajá. vivió en Inglaterra, terminó viviendo en Nueva York. Y cuando yo leí esa expresión, dije, esto me gusta porque así me siento yo. Yo me siento en casa, obviamente, en Italia, Y además donde ya se yo te siente como nací. un paisita, yo me Y siento el en español lo casa. aprendí acá en Moravia, entonces necesariamente tiene el acento paisa. Entonces, no, acá, súper en la casa. Italiano, pero entonces un hombre del mundo. Sí, así me siento, Hombre la del verdad. mundo, Sí, sí, hombre del sí, sí, sí. mundo. Y hay algo muy bonito porque aquí vamos a tratar de entender tu propósito para que la gente sepa quién es Aldo Cívico, porque afortunadamente yo sé quién es Aldo Cívico, pero más allá de las descripciones que hay sobre ti o las referencias Sí. que hay, ¿quién es Aldo Cívico? Pues yo pienso que soy una persona muy curiosa, inquieta, porque me gusta siempre aprender. No me conformo con lo que yo ya sé o lo que ya he vivido. De hecho, yo casi que cada década y medio he cambiado carrera y es porque se presentaron disciplinas o conocimientos que no existían cuando yo me fui a la universidad, por Sí. ejemplo, y me gusta aprovechar de eso. Entonces soy absolutamente inquieto, curioso. Soy un alma nómade en este sentido porque me Sí. desplazo físicamente. Yo he vivido en 3 continentes y me he mudado casi 30 veces. Físicamente, entonces territorialmente soy nómade, pero soy nómade también como espíritu en este sentido, ¿no? Me gusta cruzar las fronteras también de los límites que uno tiene y encuentra nuevos límites, entonces cruzarlas. Entonces me siento nómade también en este sentido. Y este nómada ha tratado de generar impacto en muchas personas, en muchas vidas y por ende en muchas organizaciones, Ujú, porque cuando el líder se ujú. transforma, también se Sí, transforma total, todo lo que toca. absolutamente. Y ese ha sido tu trabajo, un entrenador de líderes, un Sí, entrenador de mentes, porque siempre hablamos de ese entrenamiento físico, pero también hay que hablar de ese total, entrenador de mentes. total. Y eso es de alto rendimiento, porque una cosa, yo te escuchaba decir que cualquiera puede hacer deporte, ¿cierto? Cualquiera puede Total, leer, cualquiera puede hacer cosas en el día a día, pero cuando se sí, requiere de más pasión, cuando se requiere de más constancia, de más disciplina, es cuando se llega al alto total. rendimiento. Hablemos un poquito de ese rol que has tenido como entrenador de mentes y sobre todo a personajes como Bill Gates, Carlos Slim, o sea, gente muy importante en el mundo que uno dice, bueno, llamaron a Aldo Cívico porque necesita que lo Mm. asesoren y ese trabajo tuyo ha sido reconocido además como de los mejores entrenadores y líderes del mundo. Entonces hablemos también de ese trabajo que te ha catapultado en tu vida profesional y personal. Pues mira, es un trabajo de acompañamiento, Sí. eh, donde yo ayudo, por eso se utiliza también el término de coaching, que es una metáfora obviamente del deporte. ¿Qué hace un entrenador de alto rendimiento en el deporte? No está en el juego, no está en el campo, no es el jugador. Está en los límites del campo y mira el juego del jugador. Y porque tiene esta otra perspectiva que es desde más lejos y de otra perspectiva, es capaz de decirte, hey, si tú cambias estos 2 milímetros, vas a tener un resultado exponencial. Entonces es un trabajo en equipo, en realidad, con el cliente, donde yo desde esta perspectiva afuera de la línea de juego, porque no estoy en el juego, yo le puedo decir, hey, estoy observando eso, escuchándote, O yo sea, haces estoy un viendo eso. diagnóstico. Es un diagnóstico, yo diría que es también, y quizás sobre todo, una conversación, porque al final yo, aún si a veces hago shadow en el sentido que voy y te observo en el campo, pero en realidad donde yo entro en tu mundo es a través de tu lenguaje. Y el lenguaje me revela cuál es tu mapa mental. Entonces, desde allá nosotros podemos decidir, hey, este mapa mental está alineado con lo que tú te estás proponiendo
o hay un bache que tenemos que cerrar. Porque al final el límite de tu mundo, entonces también el límite de tu resultado, es el límite de tu lenguaje. Cuando tú empiezas a trabajar tu lenguaje, cambias la estructura profunda de la mente. Entonces, desde allá, después es posible tener otros resultados. Muchas veces el alto rendimiento lo entendimos como más resultados, más éxitos, más logros. Ese resultado de una presión externa es porque quiero ganar, quiero... Yo, en mi experiencia, he observado que el logro, la meta es un resultado de Del quién está proceso. haciendo. Sí. Y si tú cambias quién eres, el alto rendimiento es una consecuencia, no es una meta. Y eso significa trabajar en quién eres y transformar este ser. O sea que es hablar de una inmersión total, Sí, de las creencias muchas veces limitantes. absolutamente. Porque nosotros, ¿cuándo empiezan las creencias limitantes? En el minuto en el que nacimos. Sí. Por nuestro entorno, por lo que nos pasa, porque los papás nos dicen frases que se graban en el profundo de nuestro subconsciente aún si no la recordamos. Entonces, nosotros, ¿cuál es el riesgo que no todos tenemos en la vida? Es de de reaccionar todo el tiempo con respecto a nuestro pasado, con respecto a nuestros condicionamientos, A lo que conocemos. a lo que no conocemos. Sí. Y vamos en automático. Exacto. Cuando tú quieres llegar al alto rendimiento, tú paras eso y dices, ¿quién necesito ser? O sea, te creas y te declaras así como quieres ser. Entonces, te tienes que liberar, te vas liberando de todos los condicionamientos para ser aquella persona que quiere lograr lo que uno quiere lograr, ¿sí? Entonces, esta identidad que tú desarrollas viene antes de los comportamientos y, por ende, antes de los resultados. O sea, es un tema hasta cognitivo, No, conductual, o sea, total, es total, psicológico. profundo, y es del Sí. ser, es del espíritu también, es de propósito, porque al final, en realidad yo tengo, si quieres, 3 preguntas fundamentales que yo hago a Sí, cada claro. cliente, que sea un deportista, que sea un artista o que sea un Hagamos gerente de de cuenta empresa. que yo soy tu cliente y me vas a Entonces, lo preguntar. primero Ay. que yo voy a explorar contigo es qué quieres crear, ¿sí? Y yo hablo de crear porque somos seres creativos. En este sentido, yo siento también que somos partículas de Dios y Dios es creación, ¿verdad? A través del amor es creación. Esto es nuestra esencia en el fondo. Entonces, desde tu esencia auténtica, desde quién eres tú, qué quieres crear a través de ti en el mundo, ¿sí? Ahora, en este momento o en los próximos 5 años, no importa. Esto que estamos haciendo en este momento es lo que, de las cosas que quiero crear. Contenidos de valor y de impacto. Exactamente. Transformar con el Exactamente. conocimiento. Perfecto. Inspirar. Exactamente. Quieres inspirar, quieres crear un impacto, Sí. utilizas esto como un vehículo, ¿verdad? Pero entonces uno podría decir, ¿qué hace el coaching tradicional? Empezar a decir, bueno, ¿qué habilidades tienes? ¿Cuáles tus objetivos? ¿Cuáles acciones tienes que tomar? ¿Y cómo lo vas a lograr? Yo pienso que la nueva tendencia es, listo, eso es lo que quieres lograr. Entonces pregúntale quién necesitas y tendrías que ser para lograr este impacto. Claro. ¿Sí? Porque al final el impacto que tú vas a tener depende de quién eres, no de tus habilidades. No es el talento, no son las habilidades, no es el conocimiento, es quién eres. Porque mira, Voy a ir anotando todo sí, eso. Yo dije que me iba a aprovechar no, de esa, por favor, obviamente. te hago un ejemplo. Yo le digo a muchos de mis clientes, muchos de mis clientes vienen y dicen, yo quiero ser mejor negociador. Sí. Y yo le digo, listo, perfecto. Entonces, si tú quieres aprender las mejores habilidades de negociación, vete a Harvard University, allá está mi amigo William Ury y muchos otros, y te dan cursos intensivos de negociación, aprendes las mejores habilidades. ¿Cuál es el problema? Que si tú no cambias y transformas quién eres, tú puedes tener todos los entrenamientos, pero en los momentos de presión muy alta y de estrés muy alto, si tú no has transformado tu ser, o sea, tus mapas mentales, quién eres, tú vas No a van a utilizar aparecer las habilidades. exactamente, no las vas a poder apalancar. Sí. Se quedan teorías, se quedan algo que vas aprendiendo en el mejor campus universitario del mundo, pero no van a ser parte de quién eres tú y de quién tú expresas. Entonces, por eso la segunda pregunta importante es, ¿quién necesitas ser? Con respeto a lo que quieres crear. Entonces, por ejemplo, en el campo del alto rendimiento con artistas o con profesionales, yo siempre les pregunto, bueno, ¿y quién estás siendo en este momento? Entonces puede ser que uno dice con mucha sinceridad, pues yo estoy siendo alguien que no se siente lo suficiente. Bueno, si tú no te sientes lo suficiente, hay un montón de creencias alrededor de eso.
no soy capaz, no soy inteligente, tengo miedos, ¿sí? Entonces, si eso es quien está siendo, no vas a lograr a crear lo que quieres crear. Necesitas cambiar quién eres. Y tú, quién eres, lo declaras. Necesito y quiero ser eso. Y la cosa maravillosa que es cada vez conmovedora para mí con mis clientes es que esto que necesitas ser no lo tienes que inventar, ya lo eres. Solo que los miedos, los condicionamientos, los traumas, las creencias se ponen como un muro entre tu yo auténtico y tu esencia y lo que quieres crear. Entonces creas tu vida desde la escasez, creas la vida desde el miedo, creas la vida desde la duda y desde la creencia limitante. Pero cuando tú sueltas eso, entonces el autorrendimiento es una consecuencia de quién eres. Y entonces se trata de ser más cada día quien en verdad eres, ¿sí? Y yo, a veces en 2 sesiones, cuando un cliente se conecta con eso, en 2 sesiones tenemos el resultado completamente opuesto. Yo vengo de Oaxaca, te estaba contando, Sí. donde 2 paisas muy jóvenes, María Fernanda de 16 años y Cristian Camilo de 24 años, que hacen parte del Balcón de los Artistas, se ganaron una de las competencias más duras en el mundo en salsa cabaret, que es salsa acrobática. Talento de acá, de Medellín. Talento de acá, de Manrique Oriental. ¿Sí? Ajá. Es que esta ciudad tiene unos talentos que el mundo debería conocer, porque son de talla mundial, como en el caso de estos 2. Y yo, sobre todo con el chico, con Cristian, he venido trabajando en los últimos meses, pero yo no he hecho con él trabajo de... O sea, el enfoque no era, respira, medita, enfoca, visualiza. No, la pregunta era, ¿quién quiere ser en esta competencia? ¿Quiere ser alguien que tiene miedo, que no se la cree? ¿O quiere ser el bailarín, el artista, el gran talento que eres? Conéctate con eso. Y cuando uno se conecta con eso, pues el talento que tú ya tienes, él empezó a bailar a los 4 años, entonces tiene 20 años de experiencia, no es un tema de saber bailar. Exacto, no Sí, es de además es un gran habilidades, instructor de baile, es un gran coreógrafo, pero cuando él se conectó con eso, o sea, ganó, llegó al podio. Entonces el alto rendimiento, el éxito de estos 2, de María Fernanda y de Cristian, fue la consecuencia, sí, de su talento, sí, de 20 años, en el caso de él, de práctica, y en el caso de ella, de más o menos 10, 15 años, pero fue la consecuencia también y sobre todo, diría yo, de quién eligieron ser en el escenario en el momento de la competición. Y los que estaban favorecidos terminaron de segundo y terceros, y ellos la rompieron. Entonces, esas preguntas son, ¿qué quieres crear? ¿Quién quieres ser? Ser. ¿Qué necesitas Y al final, ser? bueno, y después al final, entonces, qué habilidades y comportamientos tienes y acciones tienes Sí, que porque tomar hace para lograr. parte. Porque después tienes que Un complemento. implementar, obviamente, ¿no? Claro. Por eso yo prefiero hablar que de crear en lugar de manifestar, ¿no? Porque la idea de manifestar muchas veces es errónea, dices, visualizo y después espero que las cosas pasen. No, Claro, el universo hace su parte, pero tienes que hacer la tuya. Sí, sí. Pero eso prefiero Hay que hablar de crear. activar el sistema reticular activo, pero también Exactamente. ponerlo Total, a trabajar. total. Hablamos mucho de propósito, esa palabra me parece Sí. fundamental para todo en la vida y muchas personas hoy, Aldo, nos preguntamos, ¿cuál es mi Sí. propósito de vida? O nos limitamos a que cuando salimos del colegio es nuestro propósito y nos presionamos. ¿Cuál es mi propósito? Tengo que estudiar esto. Sí. Después cambiamos y decimos, Sí. no, este no era mi propósito, este es otro Sí. propósito que tengo. Uno solamente tiene un propósito en la vida, puede tener varios propósitos y cómo encontrarlo, porque es difícil. Pues mira, yo tengo mucha gente que me hace la pregunta, hey, ¿cómo encuentro mi propósito? Digo, el problema es esto, que el propósito no tiene nada que ver contigo. El propósito es para los demás, es algo más grande que tú. Entonces, hasta que tú te obsesionas y te da hasta ansiedad preguntarte cuál es mi propósito, tú estás pensando en ti. Entonces, no vas a poder encontrarlo. O sea, el propósito siempre va más allá De del ti. ser, sino de el otro. Es cómo cómo yo voy a puedo servir a ayudar la al humanidad, otro. cuál va a ser la huella que yo dejo en la humanidad. Entonces, eso necesita que tú te conectas con tu entorno, con un problema, con tú ves algo y dices, yo quiero dar una solución con eso, pero eso necesita que tú abres tu mente, tu corazón, tu voluntad hacia afuera. Si tú empiezas a decirte, ¿cuál es mi propósito? Estás pensando en ti. Entonces, yo siempre le digo, ¿quieres encontrar tu propósito? Deja de pensar a ti, porque cuando nosotros tenemos ansiedad por el propósito es porque tenemos el ego manejando nuestra vida, Sí. ¿verdad?
Mientras que el propósito es exactamente el contrario, es soltar el ego para dedicarse a los demás. Entonces, tienes que soltar el ego si quieres encontrar tu propósito. ¿Cómo lo haces? Abriendo los ojos en tu entorno y dándote cuenta de algo que uno puede vivir o necesitar, o hay un dolor que tú estás viviendo y lo quieres transformar en algo positivo. Yo soy muy amigo de Alba Reyes, que es la mamá de Sergio Urrego. Sergio Urrego fue un muchacho en Colombia, en Bogotá, hace unos años, que a los 16 años se suicidó, ¿sí? Y Sí, ella era claro, todos una conocimos esa historia. historia horrible, ¿verdad? Y que Alba hubiera podido hacer dos cosas. Cerrarse en un dolor, porque además el único hijo, yo no quiero imaginar qué es para una mamá perder el único hijo a través de un suicidio, inducido además por acoso escolar. Ella hubiera podido cerrarse en su dolor toda su vida y no levantarse de la cama, ¿sí? O hacer lo que ella eligió. Dice, aquí hay una temática de salud mental y de prevención al suicidio con los adolescentes y yo me voy a dedicar toda la vida a eso. Entonces, una mujer que era una mujer de clase media, profesional, trabajadora, que trabajaba para ayudar a su mamá, a su hijo, se transformó en una líder que hoy tiene una fundación y está dando clases y talleres en todas las escuelas, ¿sí? Ella no estaba buscando el propósito de la vida. A ella le tocó una de las cosas más duras y traumáticas que le puede pasar a un ser humano, a una mamá en particular, y ella lo transformó en su propósito de vida, ¿sí? Yo pienso que el propósito nace de esta manera, ¿no? ¿Y cuál es tu propósito? Ja. Yo he venido definiéndolo porque esa es la otra cosa. Nosotros pensamos que hay que encontrar el propósito, pero eso no puede cambiar. No pienso que la vida... Pues lo único claro en la vida, lo único cierto es que todo cambia. Todo cambia y Sí, todo se matiza, ¿no? Entonces yo te sí. digo, te Y puedo no somos decir, los mismos de hace un mes a no, lo que somos hoy. Y ojalá. después de esta conversación Esperamos que no, ¿verdad? Pues ajá, sería muy triste no sí, cambiar y sí. no crecer. En este momento, por mi propia experiencia personal, pero también por todas las conversaciones que tengo, mi propósito es ayudar a los demás a vivir su soberanía y libertad individual. ¿Haciendo qué? Liberándose de los traumas, de los condicionamientos, para que puedan expresar, liberar todos sus bloqueos emocionales y expresar su máximo potencial. Porque yo pienso que si cada uno de nosotros se concentra en eso, aprovecha de sus limitaciones, aprovecha de su ego, que no está malo, en sí mismo y aprovecha de los condicionamientos, de las limitaciones que ha tenido la vida para trascender todo eso y expresar su máximo potencial. Es el máximo contributo que podemos dar a la humanidad. Yo hace rato dejé de querer cambiar el mundo porque me he dado cuenta que si yo me dedico a crecer cada día más y descubrir cada vez una parte de mis sombras y ponerle Vas a luz, impactar. voy a impactar a los Ajá. demás y me va a tomar toda la vida además haciendo ese trabajo. Entonces, yo cuando era joven quería cambiar el mundo, ¿sí? Obviamente. He descubierto que la única manera para cambiarlo es cambiarme a mí Pero hay mismo muchos todos los días. mundos. Hay muchos mundos además. Pues has Empiezo desde el cambiado mío. muchos mundos y cambias desde el Pero tuyo. es una consecuencia. Sí, ¿sí? exacto. Es un Causa y poco... efecto. Por eso te digo, no sé, hace 30 años me preguntabas que yo estaba en el movimiento antimafia en Italia, en Sicilia. No, es liberar Italia de la mafia. Entonces cambiar el mundo. Hoy es lo mismo, pero he elegido otro vehículo. Otro es, si yo aprendo a construir mi vida desde mi ser auténtico, eso es el mejor impacto que yo puedo dar en el mundo y además me ayuda a mí mismo, ¿no? Ahorita hablabas de la soberanía de la libertad, ¿cierto? Sí. La libertad. ¿Cómo poder definir esa libertad? Porque para muchos el significado es universal, pero ¿cuál es la libertad que a ti te importa, que a ti te interesa y sobre todo la que quieres que quede en las personas que impactas? Empezamos con definir que la libertad no es libertinaje, no es hago lo que quiero. Ajá. ¿Sí? Ah. Empezamos por allá. Está bien. Porque además no necesariamente este tipo de libertad es libertad. El libertinaje puede ser después Sí, esclavitud sí, de un sí, montón de sí, otras cosas. exactamente. Y vacíos y otros. Y vacíos Sí. y dependencia. Yo pienso que la libertad es lograr que tu yo auténtico se exprese en todas las áreas de tu vida con el máximo potencial. Entonces, esta es la capacidad de elegir cuál es la vida que yo quiero crear. Es la capacidad de decir, creo una vida en mis términos. No por el guión que me dio la familia, la educación, la iglesia, lo que sea, sino que digo, esto es lo que yo quiero vivir. ¿Sí? Este es quien quiero ser.
Y esa es lograr hacer eso significa trabajar un montón de miedos, significa elegir muchas veces ir en contra de las personas más cercanas, ¿sí? Porque tienen otro entorno, otras creencias, y decir, no, lo que importa es que yo logre esta plenitud. Y esta plenitud no es egoísta. O sea, el hecho que tú dices, yo quiero crecer, yo quiero mi libertad, es necesariamente ligada, vinculada al deseo, por un lado, de crecer y por el otro, de dar un aporte positivo a tu entorno. Aldo, hay muchas cosas que has tocado, temas y sobre todo palabras que van conectando. Y hablabas ahorita de potencial. Sí. Es algo fundamental y siempre has hablado, o de este rato que has hablado y también todo lo que te he leído, te he escuchado. Y también va muy acorde a que justo estaba viviendo una experiencia ayer con el doctor Mario Alonso Puig, ¿cierto? Y él hablaba mucho también del potencial, ¿cierto? Sí. De cómo pasar de lo ordinario a lo extraordinario y que todo el ser humano tiene grandeza. Sí, total. Que muchas veces no lo vemos porque Sí. no nos conocemos dentro del ser, lo que tú manifestabas ahora. Y también el tocado siempre ha tratado una historia que me imagino que también la conoces, pero también para que la compartamos acá, la de Ben Carson. Ben Carson, que era un joven de Detroit con un entorno muy difícil para crecer, que casi que el destino ya le tenía el INRI Claro. de que no iba a ser Claro. un gran estudiante, que de pronto iba a terminar delinquiendo, por todo lo que se hablaba en esa época en Detroit, en Estados Unidos, del color de su piel, de la pobreza que tenía, de su entorno con el padre que Total. se va del hogar. Y finalmente la madre tomó una decisión de que como no tenían dinero y no tenía cómo entretener a sus hijos para que no estuvieran al frente de las pantallas o del televisor, les dice vámonos para una biblioteca pública y siempre los llevaba a una biblioteca pública en donde aprendieron un montón. Él tenía un apodo que era como el tonto del salón, pero él aprendió un montón de cosas de las piedras, ¿cierto? De cristales, y en un momento un profesor vio la grandeza de pronto en él, vio la capacidad de asombro, hizo una pregunta, él con mucha timidez la respondió, pero se emocionó porque muchas de las cosas que había aprendido en esa biblioteca, pues podría compartirlas con sus compañeros. Ahí cambió totalmente la percepción de los compañeros, pero también cambió la percepción que tenía sobre Más él. importante, claro. Que era la más importante, ¿cierto? Porque muchas veces no nos vemos a nosotros mismos, nos tienen que ver los demás para reconocer la grandeza que tenemos. Y ahí con ese voto de confianza, con esa voluntad que también es importante, pero sobre todo con darse valor a sí mismos, pues logró ser uno de los mejores neurocientíficos, Total. neurocirujanos, de neonatos, porque la mamá le preguntaba que por qué quería hacer cuando estuviera grande. Él decía, pero es que es muy difícil cumplir los sueños. Bueno, si se pudiera, ¿qué? Total. Poder cambiar el cerebro de los niños para que cambiaran como el mío, ¿cierto? Porque él se sentía inferior. Algo muy bonito, no recuerdo muy bien la frase, pero esa historia además la recordaba ayer con el doctor Mario Alonso Puig y viene muy acá, de cómo nosotros encontrar la grandeza. Muchas veces no vamos a tener la oportunidad, como ven, de un profesor que creyó en él y le dio la forma, o de su mamá. ¿Cómo sacar la grandeza claro, del ser? Yo siempre le digo a mis clientes, entrégate a tu grandeza, deja de luchar por esa. Porque cuando luchamos por nuestra grandeza es porque puede ser que no creemos en nosotros mismos o buscamos validaciones externas. Pero la realidad es que somos grandeza, no es algo que tenemos que crear. El hecho mismo que nacimos, ¿sí? Y que somos hijos de Dios o hijas de Dios, ya nos hace grandes. Grandes, sí. Lo que pasa es que, como te decía antes, por traumas, por condicionamientos, por los que nos dicen a veces los papás o los profesores, porque Ben Carson, gracias a Dios, encontró un educador de verdad, mientras a veces mi historia fue terrible en ese sentido. La vamos a hablar. ¿Sí? Entonces perdimos esta conexión con nuestra esencia, pero lo bonito es eso, que no importa la cantidad de traumas que tú hayas tenido, no importa la profundidad de los traumas que tú puedas tener, hay un núcleo interno que es incorruptible. Entonces a esto tú puedes siempre regresar y desde allá conectarte con tu grandeza y expresarla. Por eso yo te digo, no es una cuestión de lo que vamos a hacer, sino o de lo que voy a conocer o de lo que voy a aprender. Es siempre una cuestión de quién soy. Y una vez que nosotros estamos conectados con eso. No importa mi entorno. No importa, no. O sea, cada uno de nosotros podemos tiene un punto de transformar. partida. Sí, claro. Todos tenemos ¿Sí? una historia, unos limitantes, un entorno, muchos difícil, otro más fácil, pero todos tenemos, pero eso no nos va a definir lo que vamos a hacer, no lo que somos. No, porque
si fuera así, si nosotros volvimos esto realidad, vuelvo al lenguaje. Y yo he hablado con muchos jóvenes que me dicen, no, es que yo nací en un barrio pobre, es que yo no tengo plata. Y ya, Digo, sí, esas son sí. mentiras que te dices, porque digo, puede ser que la plata no está en tu cuenta. Pero eso no significa que la plata no esté en el mundo. Que no esté en la de otros. Entonces, hay otros que te la pueden Sí, entregar, exacto, ¿verdad? sí. Legalmente, obviamente, y éticamente. Siempre. Sí. Por ejemplo, en esta competición, yo hice una sesión con otra Valeria, no con esta pareja que ganó con otra, y ella dice, yo quiero ser bailarina. Y dice, ¿y qué tiene que pasar? Tengo que ganar en una gran competición. Y digo, ¿cuál es la próxima? Es Oaxaca. Digo, ¿y por qué no vas? Digo, porque no tengo plata. Ok, digo, no tienes plata en tu cuenta. Esta es la realidad. Pero ¿quién ha dicho que tú no encuentras la plata en otros lugares? Exacto. Entonces, le digo, lo que quiero que tú hagas en este momento es que tú llamas a tu pareja de baile y te comprometes a ir a Oaxaca. La llama y después me cuenta qué pasa. Entonces ella llama a su pareja de baile y dice, ¿sabes qué? No sé cómo, no tengo la plata, pero en un mes vamos hasta Oaxaca. Bueno, yo hago otra sesión. Al término de esta sesión, la llamo y digo, ¿qué pasó? Y ella con lágrimas, es que él me paga el tiquete de avión, ¿ves? Sí, entonces tú te estabas construyendo una realidad basada en tu lenguaje. Soy pobre, no tengo la plata, y entonces para mí eso, que es mi sueño, no es posible. El límite de tu mundo es el límite de tus lenguajes. Y de tu mente. ¿No? Y de tu mente, obviamente. Todo. Cuando tú dices, yo soy artista, merezco estar en este escenario y voy, sea lo que sea, voy a hacer. Después pasan, que podemos llamarlos momentos mágicos o milagros, donde la persona ya tenía la plata, solo que ella no se había decidido de competir por una historia que ella se estaba contando. ¿Cuántas versiones de estas historias tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida diaria? ¿Sí? Entonces, ese es el potencial. El potencial es que hay algo que nosotros podemos ser y por ende hacer y no lo hacemos. ¿De qué depende? De mi mentalidad. Entonces, ¿qué mentalidad tenía esta bailarina antes que yo hablara con ella? Era de escasez. Sí, total. Y estaba viviendo. ¿Quién estaba haciendo ella? Escasez. Pobre, limitada. Y estaba creando esta realidad. Entonces, ¿cuánto potencial lograba ella desde este ser? ¿Cuánto potencial lograba ella apalancar? Muy poquito. Sí. Entonces, la acción es muy poquita. Poca. Los resultados no Pocos. ir a la competición. Cuando tú te conectas con tu grandeza, con tu yo auténtico, entonces tienes certidumbre, entonces tienes certeza, tienes fe. Confianza. Puede ser que no Sí. sabes el cómo. Eso es otro error que hacemos nosotros. Nos concentramos mucho en el cómo en lugar del qué y para qué. Pero una vez que tú tienes confianza y fe y certeza sobre lo que quieres y por qué lo quieres, entonces, ¿cuánto de tu potencial apalancas? Pues el 100%. Entonces, esto tiene un efecto sobre la calidad de la acción que tomas y eso tiene un efecto sobre el resultado, que claramente después te confirma quién eres y se crea un círculo que es virtuoso. ¿Sí? Y entonces ella cumplió su sueño de ir a Oaxaca en este caso, ¿no? Yo tengo una frase en mi oficina, todos los días que llego está así en el tablero que dice, si lo crees, lo creas. Total. Hay un tema neurolingüística que está clarísimo, ¿cierto? Cada palabra, todo lo que nos decimos y sobre todo lo que nos creemos Sí, también. sí, Entonces, sí, cuando no solamente lo que hablabas ahora de la visualización, de lo que quiero, de lo que creo, pero es creérselo y hacer, del Claro. sueño a la acción, Claro. ¿cierto? Para que las cosas se cumplan. Claro. Pero aquí todo parte, y a uno le dicen mucho, Aldo, si tú estás bien, tu entorno va a estar bien. Antes Sí. de pensar en los demás, piensa en ti. Como Sí. el mismo tema del avión, que Igual. te dicen, Es una perfecta metáfora. ponte Sí. la máscara de oxígeno antes de ayudarle a los demás, porque Total. uno tiene que estar bien consigo mismo, conocerse bien, saber quién es para poder transformar Sí. al mundo, porque antes no es posible. Sí. Eso es lo que voy a... Sí, creo sí. que la enseñanza más clara y de es esto un que hemos antes hablado. en términos de prioridad, no es un antes en Exacto. términos De cronológico egoísmo. y lineal, ¿no? Sí, sí. No es que, antes me vuelvo perfecto y después, no, tú puedes hacer las dos al mismo tiempo y sobre todo Exacto. suelta la idea de perfección que no existe. Pero yo necesito, yo le hago a mis clientes, siempre le pongo una imagen de una escalera,
Y es como una graduación de las emociones y las emociones como un reflejo de tu estado de conciencia, de tu nivel de conciencia. Entonces, en los grados más bajos, tú allá tienes frustración, tienes vergüenza, tienes culpa, tienes ansiedad, tienes miedo. Y en la parte más alta, que son las emociones con una frecuencia más elevada y que son las de tu esencia, allá hay la calma, allá hay la esperanza, el optimismo, la paz y todo eso. Entonces yo le digo, ¿desde qué nivel de conciencia, desde qué frecuencia emocional estás creando tu vida? Si tú la creas desde las frecuencias más densa y baja, vas a tener resultados correspondientes o te vas a esforzar 1000 veces más para lograr a llegar donde tú quieras llegar. Entonces tú encarga de siempre decir, uy, es que la frustración me está matando o estoy prisionero de la culpa o de la vergüenza. Bueno, encargue de encontrar la manera y la ayuda, posiblemente si es necesario, para que tú desde esas frecuencias más bajas me llegas a la frecuencia más alta y desde allá la construye. Cuando tú construyes y creas tu vida desde la calma, desde la tranquilidad, la paz, hasta la armonía, la felicidad, si quieres, creas otro tipo de vida y impacta de manera distinta. Claro. Nosotros lo tenemos en la experiencia con cualquier jefe. El jefe que llega de mal humor porque algo le está pasando y es estresado, nervioso, condiciona a toda la organización. Es ¿sí o no? verdad. Entonces, yo siempre le digo a los líderes, cuidados con qué estado mental me empiezan una reunión, porque ustedes van a poner la frecuencia de todo. Sí. O sea, el líder tiene este poder, porque todo el mundo está esperando el líder qué. Entonces, si tú eres autoritario, si tú eres súper estresado, si tú tienes miedo que si no, el equipo no tiene resultados, entonces te van a regañar o te van a soltar, pues eso lo vas a transmitir, aun si no tomas una palabra en ese sentido y tu comportamiento son aparentemente lo contrario. Nuestros cerebros captan la realidad. Entonces, ¿desde qué grado, pensando en la escalera, estás construyendo tu vida? Cuando yo encuentro un cliente, mi trabajo es estar en los grados más altos, porque yo no puedo llegar a una sesión de coaching. Puede que algo me pasó en la vida y estoy mamado, estoy estresado, estoy triste. En italiano esa palabra, ¿cómo sería? Incazzato, pero es muy vulgar como palabra. Bueno, igual aquí no la conocemos. Por eso la dije. Entonces, estoy en eso, sí, pues yo transmitiría eso a mi cliente. Yo no puedo, yo me tengo que tomar el tiempo, la práctica, a veces son segundos, a veces son minutos, para asegurarme que yo, cuando hago clic en el Zoom o me siento presencialmente, estoy en los grados más altos de la escalera. Y la verdad es que vale la pena vivir y crear la vida desde los grados más altos. Y muchos dirán, bueno, esta ha sido una construcción de vida de Aldo, muchos aprendizajes en academia, en la vida, con personas que lo han impactado, pero también no todo fue color de rosa, como uno podría decir, No. porque ahorita hablaste que no tuviste la fortuna de tener un profesor No, cero. como le tocó a Ben, que tuviste una infancia difícil con casi que remar, como decimos nosotros, contra la corriente. Sí. ¿Cómo fue todo ese entorno, Aldo, y cómo saliste de ahí y convertirte en la persona que eres hoy? De pronto por esas situaciones que encontraste tu propósito o qué pasó. Pues la infancia por sí misma fue muy bonita. Ajá. Hasta los 14 yo, o sea, tuve mis desafíos de infancia porque mi mamá sufrió de depresión muy profundas durante casi toda mi infancia, entonces eso seguramente tuvo un impacto porque emocionalmente no tuvo siempre mi mamá disponible. Yo me acuerdo, regresaba de la casa cuando estaba en primaria y encontraba a mi papá cocinando. Y dije, uy, aquí está pasando algo, porque mi papá generalmente no venía al almuerzo por el trabajo. Y yo ya sabía qué significaba que mi mamá estaba mal. Y iba en el cuarto de ella y ella estaba llorando en la cama. Entonces, pienso que eso que hizo en mí, la cosa positiva es que seguramente desarrolló una empatía y una atención, una sensibilidad para quien sufre, ¿sí? Después, pero a los 14, 15 años, yo estuve en una escuela privada católica y desafortunadamente encontré por lo menos 2 profesores que fueron muy abusivos, ¿sí? Psicológicamente y uno hasta físicamente, porque cuando yo no contestaba las preguntas me tiraba libros en la cara, ¿sí? Yo no tenía los conocimientos a 14 años, ¿verdad? Para entender eso era abusivo y yo estoy viviendo un trauma. ¿Cómo lo vivía yo? Es mi culpa, porque no estoy estudiando lo suficiente, no soy inteligente, ¿sí? Entonces, ¿eso en qué se convertía?
pues, ¿por qué estudiar si yo no logro? ¿Por qué estudiar si yo me esfuerzo y los profesores siguen dándome malas notas? ¿Sí? Entonces, yo empecé, como consecuencia de eso, a tener notas siempre más malas, ¿sí? Nunca llegaron ¿cómo se dice? Nunca tuve que repetir clase, pero siempre llegué como al borde. Y una vez me inventé un apendicitis, se dice. Sí. Y para evitar una interrogación, para decirte el trauma, el drama que yo vivía, me inventé que tenía el apendicitis para hacerme operar y no ir a esta interrogación. Y así lo hice. O sea, yo me fue... O sea, la mente es tan poderosa que te lo creíste y finalmente... No, yo me lo inventé. Por eso, pero o sea, te lo inventaste, pero para mentí uno ir... conscientemente, sí. Pero con para el uno médico. ir a que Entonces que yo lo me fui a operen. emergencia con mi mamá que no me creía, porque mi mamá me conocía bien, no me creía, decía, no, yo tengo dolor, yo tengo un dolor. Y él Dios. me llevó a emergencia y me levantaron la pierna y yo, ¡ah! Entonces, no, tiene apendicitis. O sea, pero Y entonces podríamos recalcular tu vida y tu profesión como un actor. Es que eso era una de las cosas que yo quería hacer y todavía es un sueño que quiero cumplir. No por lo hay menos una tiempo vez para los actuar. sueños, ¿cierto? Aquí lo digo que si hay alguien que Sí. está escuchando, con mucho gusto. Pero entonces... Ya sabemos entonces para las obras que hagamos acá o las series en Tele de Medellín. Eso, acá el estoy. italiano, Listo, ya, perfecto. listo, Necesitan el contratado. mafioso italiano, Listo, eso, pues, exacto. o el Latin lover, o el mediterráneo lover, estoy disponible. Pero, y me hice operar y al final el cirujano le dijo a mi mamá, es que no tenía nada. Y mi mamá dijo, yo sabía. Pero era para evitar una mañana específica de enfrentar el terror de una interrogación. Eso es para decirte cómo yo vivía eso. Pero dado que yo lo vivía desde la culpa, porque yo no soy lo suficientemente inteligente y bueno y aplicado y todo eso, yo no contaba lo que me pasaba a mis papás, ¿sí? Entonces ellos... durante muchos años no supieron lo que estaba pasando, ¿no? Porque yo pues, no lo hablaba, obviamente. Eso, Me imagino para no crearle más dolores a tu mamá por todo lo que estaba no, viviendo. sobre todo Sí. evitar regaños. Evitar No, eso sí, regaños. porque mis papás eran muy estrictos. Mi mamá es austríaca, entonces muy estricta y tiende a la perfección, Claro. ¿sí? Entonces no le gusta la falta de logros, digamos. Entonces, no, claro, eso era no cumplirle a la expectativa de mi papá. O sea, son cosas que en una adolescencia, de hecho es la única fase de mi vida que no volvería a repetir. Todos los demás, incluso los errores, los fracasos y todo, lo repetiría sin problema. Pero esta fase no, porque fue muy dolorosa, fue muy traumática. Eso derrumbó mucho mi confianza, ¿sí? Confianza en mí mismo, en mi inteligencia. Pero sabes que yo antes te decía que hay este núcleo que nunca se corrompe independientemente. Y yo siempre en el fondo, yo sabía que era destinado a brillar, o sea que yo sí era inteligente. Entonces, claro, no lograba en la escuela, entonces empecé a hacerlo en otro campus. Sí. Y entonces me empecé a expresar, por ejemplo, en el periodismo. Yo empecé a los 17 años Pero, y fue por eso. ¿Y qué pasó? O sea, ¿quién fue la persona, tu mentor? ¿Sabes qué? ¿Cómo yo fue el siempre... entorno que dijiste, aquí me siento libre, Sí. aquí puedo expresar mi soberanía de la libertad, aquí es Aldo, el niño Ser soñador? periodista es algo que siempre me había gustado Sí. desde pequeño. Yo tomaba los ¿cómo se llaman? Las cajas de los zapatos y los transformaba en cámaras y me hacía mis Todos reportajes lo alrededor de hicimos, mi sí, barrio. sí. Sí. O sea, siempre quise eso. Y yo empecé a los 14, 15 años, o sea, exactamente en el periodo donde me iba muy mal a la escuela, a tocarle puertas a todas las estaciones de radio, televisión, a los periódicos. Y claramente, o sea, estaban muy curiosos, pero a los 14 años no vas a poner a alguien Sí. haciendo periodismo. Pero yo tenía eso como sueño, lo visualizaba muy bien. Hasta que un día, durante un viaje a Roma, yo sabía que la Radio Vaticana era la primera y la más grande en el mundo, entonces hice lo mismo, los fui a visitar, tenía 17, 18 años. Y terminé en la redacción periodística de idioma italiano. Y justo en aquel periodo, el corresponsal desde mi región había renunciado, y entonces pues probablemente le hice impresión que este jovencito de 18 años estaba tan atrevido de querer colaborar, y le dijeron, si quieres, pruebas. Y entonces yo regresé, empecé con la Radio Vaticana siendo corresponsal de mi región, y eso lo utilicé después para volver a la misma radio y televisión en donde yo estaba, y sí, desde allá empezó mi carrera como O sea que periodista. hay algo que nunca se apagó.
ni por los No, traumas, es la exactamente lo que te digo. pasión. O sea, La sí, pasión no la pagó nada. No, y tampoco creer en el fondo que yo soy capaz. Sí, exacto. Entonces, es eso lo interesante que yo observo de mi historia y de mi mente. O sea, sí, por un lado, en un campo yo estaba viviendo una vida horrible, con emociones absolutamente horribles que no le deseo a nadie, con deseo hasta de no seguir viviendo, ¿verdad? Yo nunca llegué a como decir, me voy a suicidar, pero sí el deseo Sí, una de no angustia y vivir una tristeza, lo sí, vivía. total. Y por el otro lado, la mente, que desde esta autenticidad, esta esencia, construye otro vehículo, ¿verdad? Eso es interesante. Aldo, según lo que hemos conversado, que ha sido maravilloso y te lo agradezco infinitamente, las cosas sí se pueden hacer posibles, sobre todo cuando uno cree en que las cosas se pueden hacer Sí. realidad. Y allá vuelvo. O sea, de hecho, más que de propósito, a mí me gusta hablar de lo imposible que quieres, de sueños imposibles. Imposibles porque si desde quién estás siendo tú en este momento y con lo que sabes en este momento, no es posible. Pero no porque no se pueda realizar. Entonces, por eso yo siempre pienso en un sueño imposible, lo que en este momento no es posible. No sé, ir a Marte en este momento no es posible, no tenemos los conocimientos, ¿verdad? Pero el hecho que lo visualizamos nos pone a desarrollar las habilidades y los conocimientos para que se vuelva posible. Todos tenemos Martes en nuestra vida. ¿Cuál es tu Marte que quieres conquistar? Lo que es que quieres ver. Entonces, si uno empieza a decir, como decía esta vez, es que no tengo la plata, nací en un barrio pobre, mis papás no me apoyan, tengo traumas, allá te vuelves víctima. Y desde la víctima no vas a construir nada, te vas a quedar con esta identidad. Pero ¿quién ha dicho que todo eso no lo puedes transformar en una rampa de lanzamiento para lograr lo imposible? Entonces, lo primero que tienes que hacer es declarar quién vas a ser y empezar a vivirlo y claramente aprender las habilidades y los conocimientos y cerrar esta brecha. Pero no importa el punto de partida, no importa el punto de partida. Yo nací en una familia trabajadora, mis papás cuando yo nací ni tenían la plata para el arriendo, o sea, una situación muy normal y corriente. Yo no soy de apellidos, no teníamos redes poderosas que me pudiera, yo la carrera de periodista me la hice solita porque no conocíamos en la familia nadie que fuera periodista, sí, pero yo tenía esa obsesión, eso sí lo tenía, ¿sí? Y cuando tú tienes eso te motiva, esto te da la energía, esto no te hace asustar de un obstáculo, de una caída, de un fracaso, y dices, no, esa es información, aprendí, sigo adelante. En una carrera, el mayor premio no es el resultado, es todo lo que consigues buscando ese resultado. Total. Y es quien descubres quién eres en hacer eso. El resultado es una consecuencia, no es una meta. Yo pienso que nos cuesta mucho más lograr algo si lo que queremos lograr se vuelve una meta y no una consecuencia de quiénes somos. Aldo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Genial, Vanessa. tremenda maestría hoy, tremenda Espero que hayas asesoría. aprendido Y además algo que te gratuita. Bueno, eso lo veremos. Bueno, está bien. Aldo, gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, Gracias Vanessa, por la conversación. por abrirte y contarnos hasta muchas cosas personales. Gracias por las enseñanzas, gracias por impactar al mundo. Hoy, bueno, al menos a mí me has impactado y también sé que hay muchas personas que lo están viendo y están escuchando este contenido. Gracias. Muchísimas gracias, Y Vanessa. aquí siempre bienvenido, esta es tu casa. Sara, sí, exactamente. Muchas gracias. Un abrazo.